Carla Antonelli y yo nos reunimos el día de la Marcha de Orgullo en Madrid. Y ella fue muy amable de recibirme ese día, sabiendo que iba a estar en las carrozas y estaba preparando para eso. Ella es una persona que realmente es una figura histórica que va a quedar en los libros de historia. Ella ha estado adelante en el mundo, en toda la movida LGBT de España en los últimos, no sé, 20 plus años de activista, y ella ha estado por la delantera en lo que fue para llegar al matrimonio igualitario y también a muchos proyectos de ley para proteger a las comunidades transgénero. Ella ha estado en la delantera en todo lo que es el movimiento LGBTQ en España y sin duda alguna es una figura histórica. Y para mí fue un gran honor poder entrevistarla. Ella fue la primera diputada en España y ahora también se convirtió en la primera senadora en España transgénero. Así que aquí les dejo mi conversación con ella. Fue una conversación increíble donde hablamos de todo, muy enfocado con lo que está pasando en Estados Unidos y sus opiniones que tiene ella sobre todo lo que estamos viendo en Estados Unidos. Así que sin hacerlo esperar más, aquí tienen mi entrevista con Carla Antonelli. Carla, ¿cómo estás? Querido, muy bien. No lo puedo creer que estoy acá contigo en el Día de Orgullo, aquí en Madrid. Tú eres la reina del orgullo de Madrid. O sea, tú has vivido este momento tantos años y tanta historia tienes con todo este movimiento. Y me encantaría saber qué significa hoy para ti, este día, hoy tú participando en todo esto y todo lo que has hecho en toda tu carrera. Bueno, José Manuel, yo no sé si seré la reina a lo mejor no, pero infanta por lo menos. ¿Qué significa para mí? Para mí significa celebración, significa reivindicación, significa volver a salir a las calles y este año, lo decimos todos los años, pero este año vuelve a ser mucho más que nunca, ¿no? Y yo recuerdo los primeros orgullos en los que estuve aquí en Madrid. Yo llegué a Madrid en el año 1979, yo soy de las Islas Canarias, y el primer orgullo que vine fue en el año 1980 y nos estaban esperando en la Plaza de España los legionarios de Cristo Rey con cadenas. Con esto te quiero decir cómo hemos ido evolucionando en este país. 2 años antes se había celebrado el primero de la historia aquí en Madrid, en el año 1978, y las reivindicaciones, fíjate lo que han ido cambiando, porque en 1978 lo que reclamábamos era la derogación de la Ley de Privacidad Social, porque en ese año todavía íbamos a la cárcel por el mero hecho de ser personas LGTBI. No se deroga hasta el 79, pero se siguieron aplicando otras figuras como escándalo público. Escándalo público era un cajón desastre que te vuelves loca, porque era quien atentara contra la moral y las buenas costumbres. Imagínate esto para Trump, ¿no? La moral y las buenas costumbres, ahí caemos todas metidas de cabeza. Bueno, yo creo que me tocas el tema, como tú sabes. A ti que no te gusta. Ya a mí que no me gustó hablar del tema. No. Entonces vamos a hablar de esa parte primero. ¿Qué opinas del presidente actual de Estados Unidos? Me parece una distopía completamente. Hay una serie americana que vi un par de capítulos, que es una distopía completa, que habla, no me acuerdo el nombre, pero que habla qué hubiese pasado si Hitler hubiese ganado la guerra. Yo he escuchado eso. Y es una serie donde Estados Unidos está bajo el dominio nazi, ¿no? Entonces hay como una especie de resistencia, todo es muy secreto y tal, pero digamos, el gobierno en ese momento es un gobierno nazi, con todas las banderas, con todo apavorante. Y a mí me recuerda esto a la peor distopía que pudiéramos imaginar, porque el fascismo no lo hace de la noche a la mañana. El fascismo comienza de poco a poco. Un día te quitan un derecho, otro día te quitan otro derecho. Esto es como esto sádico de la mosca, ¿no? Que le van quitando una alita, le quitan otra ala, al final le quitan las patas y al final ya no se puede mover absolutamente para nada. Esto está pasando en Estados Unidos, desgraciadamente. Se van mermando, se van quitando los derechos y se va convirtiendo en un país que poco o nada tiene que ver con esa gran nación de las libertades, del sueño americano. Yo lo pude comprobar estando en Washington ahora en el World Pride Mundial, ¿no? Y lo más que me lastimó fue cómo hay una conciencia de asunción del despojo de derechos poco a poco. Visité el Capitolio, bueno, el edificio adyacente al Capitolio, a Sarah McBride. Esa es una de mis preguntas ahorita.
Y ella me fue contando también toda la situación legal del país. Yo estaba muy interesada en saber la situación legal, cómo se había llegado hasta allí, hacer el agravio comparativo, también hablarle de la situación, cómo estamos aquí en España, los avances que hemos conseguido. Y cuando ella me comentó, por ejemplo, me han devuelto mi pasaporte masculino, yo vi dolor en el fondo de su mirada. Es que yo no me lo quiero imaginar que, o sea, después de toda una serie de luchas, después de tú haber conseguido una documentación, que es tu verdadera documentación acorde, venga un sinvergüenza, porque es un sinvergüenza, y te devuelva el pasaporte masculino. Esto solamente es producto de la maldad intrínseca, porque lo que se pretende con eso es humillar, que quede claro, no va más allá, solamente pretende humillar a la persona. Y cuando el daño y la maldad es gratuita, nos está dibujando y retratando un ser vil, absolutamente un ser vil, malo, malvado, que disfruta dañando a los demás. Y yo por ahí, esto a lo largo de toda mi vida ha sido mi mayor shock, o sea, contra lo que me he enfrentado a lo largo de toda mi vida. Es que, y esto es una de las cosas que yo nunca he entendido. Yo no entiendo qué te importa a ti lo que dice el pasaporte de otra persona. O sea, porque tú, ¿quién piensa en eso? O sea, hay que ser tan perdedor para estar enfocado en eso. Y no lo entiendo, y es lo que tú dices. Si lo tuvieses enfrente, ¿qué le dirías? A Trump, ay, no sé, es que me revuelve muy bajos instintos. O sea, es una persona tan oscura, es una persona tan soberbia, tan prepotente, tan chulesca, que realmente es... La gran pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te importan nuestras vidas? Tú has llegado a la Casa Blanca para ir en contra de nuestras vidas. Que no nos engañemos, ¿eh? El mundo tiene que abrir los ojos. El mundo tiene que abrir los ojos de par en par. Nosotras, nosotros y nosotros, tú mismo, y de hecho lo estás haciendo, tiene que el mundo abrir los ojos. Abrir los ojos porque desgraciadamente el colectivo LGTBIQ+, y especialmente las mujeres trans, no somos el objetivo verdadero. Trump no llegó a la Casa Blanca para despojarnos de derechos a nosotras, que sí, que lo está haciendo, porque somos el daño colateral y lo sufrimos en primera persona. Esto cuesta vidas, ¿eh? No nos olvidemos que hay muchas vidas con las que se está jugando por medio. El verdadero objetivo es lo que está detrás de esa cortina de humo, porque no nos olvidemos. Somos una miserable cortina de humo de sus desvergüenzas. ¿Qué hay detrás de la cortina de humo? Tú sabes que cuando los magos hacen un truco, te muestran el truco aquí y tú estás mirando esta mano, pero realmente esta que está escondida, esta, la pongo una cámara, esta está aquí. Y aquí es donde se está haciendo la magia potagia verdadera. ¿Y qué es lo que hay aquí abajo? ¿Qué es lo que hay detrás de la cortina de humo? El desmantelamiento de la sanidad pública, de la educación pública, los despidos de este que ya se ha ido en el cohete, que le revientan a cada 2 por 3. Los despidos masivos de funcionarios públicos, cientos de miles de personas, las deportaciones masivas, de las manos de obra que tenían trabajando, que ahora van allí los agricultores y le dicen, oiga, que nos están quitando la mano de obra de personas que no estaban haciendo ningún daño a este país. ¿Qué es lo que hacemos? Esas son las verdaderas políticas. Esto es lo que está detrás de la cortina de humo. Pero claro, la operación de distracción masiva somos esto. Mientras tanto, cualquier noticia del colectivo LGTBIQ+, y de las mujeres trans sobre todo, tiene titulares gratuitos. Es coste 0 centavos de dólar. No le cuesta un centavo y están todos los titulares. Pero es que lo que es increíble, y no sé si tú estabas al tanto de esto, pero en las elecciones presidenciales que acaban de pasar, los republicanos en lo que más gastaron dinero fue en hablar de cosas de la comunidad transgénero. Gastaron más de 500 millones, creo, en eso solamente. Y estamos hablando de una población que es casi que el 1% de Estados Unidos. Todo este discurso que se está teniendo alrededor de los deportes, de la participación en los deportes universitarios. Hay 10 atletas transgénero en las universidades de Estados Unidos. Donald Trump tiene más amantes que lo han demandado por abuso sexual que la cantidad ¿sabes? Entonces es como que, ¿por qué estamos hablando de eso y no teniendo la conversación correcta? ¿Entiendes? Es que somos todos seres humanos, entendernos, apoyarnos. Entonces, una cosa, yo te he visto a ti diciendo en varias entrevistas algo que me marcó mucho y es algo que viene de la época, por supuesto, de todo lo que pasó en Alemania. Esta cosa de que no podemos abandonar a las personas que están siendo perseguidas, porque hoy es él,
mañana soy yo. Como tú sabrás, muchos latinos apoyaron a Trump y ahora estamos viendo estas deportaciones masivas y le está pasando a ellos también. Sí. ¿Qué opinas tú de esas personas y qué les dirías? Es la demostración palpable de todo esto que te estoy diciendo, pero al mismo tiempo también nos habla de la naturaleza humana, de la naturaleza humana. O sea, esas personas realmente creyeron que apoyando a Trump, estaban bailando ahí samba, latino, cumbia, pensaron que apoyándole a él no le iba a afectar a ellos. Y les importaba al mismo tiempo un pimiento toda la comunidad latina, que también era parte de ellos, pensando, yo me voy a librar, que se lleven a estos, pero yo me libro. ¿Qué pasó? Al final es como los cuentos que terminan muy mal. Al final terminaron 3 doritos después. 3 doritos después, porque me hace mucha gracia. 3 doritos después, tin, aparecen 3 doritos después. A ver, como la reverenda esta, que resulta que estaba 20 años ilegal en Estados Unidos y en un sermón dice que si hay alguien allí, ella sería la primera que le entregaría a la policía de deportación. Y al final las imágenes son ella deportada. Moraleja, si tú no ayudas a los de tu propia comunidad, cuando vayan mañana por ti, que esto es muy viejo, cuando vayan mañana por ti ya no habrá nadie para defenderte. Esto lo vimos, la historia lo habla y lo reproduce la Alemania nazi, ¿no? Exacto. Uno de los grandes dirigentes de Hitler era homosexual. Era homosexual y abiertamente homosexual y cada vez más abiertamente, sin ningún problema. Mientras tanto iban a los campos de deportación, incluso a los hornos crematorios, las personas gay y las personas LGTBIQ+, alemanas. Mientras él se estaba dando la gran vida y pensaba que por ser un gran lugarteniente de Hitler, a él no había pasado nada. ¿Sabes lo que pasó? Que llegó una noche, la de los cuchillos largos, si no me equivoco, y le pusieron una pistola. Lo sacaron de la cama con un chulazo que estaba en la cama, montándoselo, lo sacaron y le dijeron, aquí tienes la pistola. Tienes 10 minutos para quitarte la vida si te queda dignidad. Lo que pasó es que no tuvo dignidad tampoco para eso. A los 10 minutos llegaron y le desarrajaron 2 tiros. Moraleja, van a ir también a por ti, pero sobre todo, quien piense que esto queda solo en las siglas LGTBIQ+, Claro. está muy equivocada. Yo lo digo por todas estas terfas, estas mujeres que se hacen llamar feministas y que son trans excluyentes. No nos engañemos, el feminismo es en mayúsculas y no es eso. Estos son personas con nombres y apellidos que están aprovechando una coyuntura. Se han coaligado con la extrema derecha y con los más radicales pretendiendo que nos iban a borrar. O cosa, por otro lado, absurdo, porque es que no nos conocen de nada a las personas trans. Las personas trans nos podemos caer, pero nos volveremos a levantar 10.001 veces. Pero están haciendo fuerza, empoderando al propio enemigo, que mañana también van a ir a por los derechos de todas las mujeres. De manera que hay mujeres no trans que están favoreciendo a quienes mañana van a derogar el aborto, van a derogar la ley de violencia de género. Esto tiene que quedar muy claro también para el feminismo coherente, el que es trans incluyente y nos defiende. Aquí en España, el 8 de marzo, hay una mega manifestación de cerca de 500.000 de personas. Son trans incluyentes. Es el 8 de marzo el que vamos por Cibeles, terminamos por la Gran Vía y terminamos en la Plaza España. Mientras tanto, hay unas pocas que suben por la calle Atucha, que casi nunca hay fotos, porque son muy lamentables, las fotos muy tristes. O sea, son 2, 3, 4, pueden llegar a juntar hasta 3.000 personas, pero engañando, además, porque dicen que quien va a esa manifestación es que está, además de eso, contra la prostitución, los vientres de alquiler, y también tienes que estar en contra de trans. Si tú estás en contra de esas dos cosas, también eso. Y así reúnen a un poco de gente. Pero esa gente, no lo olvidemos nunca, que cuando la extrema derecha venga, como ya de hecho lo está intentando, derogar la violencia de género, la ley de violencia de género o la del aborto, es a causa de unas mujeres que vendieron su alma al diablo con tal de creer o pensar que nos iban a borrar a nosotras. Queridas, no lo vais a conseguir en la vida.
Exactamente. O sea, y estabas hablando temprano de esto, pero tú eres muchísimo más joven, por supuesto, cuando pasó esto que salieron del fascismo acá en España, y me gustaría saber que... No, 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 yo no soy tan joven, querido. Yo tenía 16 años cuando murió Franco, el dictador. Yo viví la España de la dictadura franquista. O sea, Yo, tenía 16 cuando murió. O sea, viví en plena dictadura del nacionalcatolicismo, de llegar los jueves y tener que bajar las radios y llegar el viernes y no poder hablar alto. O sea, yo viví esa España. Y un año más tarde, en el 77, yo ya estaba tirada en las calles, yo ya había huido de mi pueblo, yo ya había abandonado mi pueblo, pensando además que no iba a poder regresar nunca jamás. Yo viví la ley de peligrosidad y rehabilitación social. A mí me murieron a palos, palizas en comisaría. Y después de que te daban una paliza, te decían, ahora vas y me denuncias, maricón. Yo viví el momento de la transición política de mi país, por la razón que fuera, más que nada por el año que nací, 1959, no hay vuelta atrás. no, y esa es la pregunta que te quería hacer, si es que si ves paralelos, y la respuesta es sí, me imagino, con lo que está pasando en Estados Unidos, con lo que tú viviste en aquella época y lo que estás viendo, el movimiento, cómo se está yendo. A ver, obviamente hay una evolución, pero lo que te quiero decir es que el agravio comparativo no es directo ahora mismo, pero es impensable de todas maneras. Fue impensable que en esos momentos alguien se nos pudiera pasar por la cabeza que esos avances paulatinos que estaba abriendo, salimos de una dictadura, entramos en una democracia, comenzamos a andar en derechos civiles, se empezaron a derogar las leyes que nos perseguían, matrimonio igualitario, ley de identidad de género, ley del aborto, ley de derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La primera ya fue en 1985. Luego se convirtió en una ley de plazos mucho más tarde. Pero todos estos caminos que hemos ido andando y ahora nos encontramos con un intento de involución absoluta. Aquí en la Comunidad de Madrid tenemos una presidenta que ya es de la derecha, pero es la ultraderecha. Ha entrado en competición directa Isabel Díaz Ayuso con la extrema derecha, porque ella en sí misma es la falange pura, es la extrema derecha. Y por primera vez en la historia de la democracia de nuestro país, ha derogado derechos civiles que se consiguieron en esta democracia. Ha derogado artículos de la Ley Integral Trans de la Comunidad de Madrid, de la que yo fui ponente en el año 2016, y de la Ley contra la LGTBI-fobia. Afortunadamente, el Tribunal Constitucional, el máximo órgano aquí en España, le ha paralizado varios de los artículos que ha pretendido derogar. ¿Agravios comparativos? Sí hay. ¿Estamos en una situación igual? No. ¿Corremos el riesgo? Sí, por supuesto. Corremos el riesgo. Corremos el riesgo. Vengo de Londres, que yo parezco la Willy Fogg trans viajera. Vengo de Londres, vengo justamente anoche de madrugada. Llego de Londres. Y una de las cosas que no está llegando, síguelo tú, porque tú haces un buen seguimiento de esto, es que hoy se iba a votar, o ayer se votó, que no se puede hablar del genocidio de Gaza, bajo penas de cárcel. Okay. ¿Vale? Esto lo cogí por encima. Hay una organización allí en el Reino Unido que está denunciando la situación de los gazatíes. Pues bueno, ahora esa organización, como nombre, mente o señale el genocidio que se está produciendo allí a manos del ejército de Israel, pueden ir a la cárcel. O sea, el nivel de mordaza que se le está poniendo al planeta, y lo más terrible es que ahora en el Reino Unido no gobierna la derecha, gobiernan los laboristas. O sea, aquí hay un movimiento, digamos, empático, antipático, que están sucumbiendo hasta fuerzas que se les presupone progresistas. Te tenía una pregunta de eso. O sea, ¿tú piensas que todos estos movimientos antitrans son coordinados entre los gobiernos de acá, están en comunicación con los de Estados Unidos, por ejemplo, y están hablando de las cosas que están tratando de hacer? Hay un efecto reflejo. ¿Pueden estar coordinados? Yo no te digo que no, pero hay un efecto reflejo. Esto del bienvenido Mr. Marshall,
Te hablo del ejemplo de España, ¿no? Pero el Mr. Marshall fue aquellas ayudas que se pensaban que se iban a dar durante el franquismo, y luego hay una película muy famosa, y luego estaba todo el pueblo esperándolo con banderitas y con todo, y hace el coche así, ¡zum! Pasa, y allí no para el coche. Hay un efecto empático que lo que se hace allí se reproduce aquí, no lo dudemos nunca. A ver, no en vano Estados Unidos es la mayor potencia mundial. Hay una serie de motores nucleares, hay una serie de arsenal atómico impresionante, entonces lo que sucede allí también pasa en el resto del mundo. Estamos celebrando la manifestación del orgullo LGTBI porque hubo un 28 de junio del año 1969 en Nueva York, en New York, en el Paso Stonewall. O sea, hay un efecto empático y por supuesto que los malos de aquí, los chungos, los oscuros, los Dark Barrier, como se diga, de la Guerra de las Galaxias, también recogen lo que está sucediendo allí. Claro, ahora mismo yo te diría que España es como la aldea gala de Asterix y Obelix, no sé si esto en Estados Unidos no, es un cómic francés, Asterix y Obelix, contra el Imperio Romano, y hay una aldea irreductible en Francia que el César nunca logra conquistar. Y bueno, España se ha convertido un poco en la aldea gala de Europa. España está resintiendo. Y te puedo decir que la derecha, el Partido Popular y la extrema derecha, que ya te vuelvo a decir que es como todo, o sea, ya no sabes qué, porque está muy entremezclado, porque unos dependen de otros. Si el Partido Popular quiere gobernar, tiene que ser con la extrema derecha ahora mismo, porque son las cuentas que son. Y donde han conseguido gobernar, en la mayoría de los sitios, están gobernando con Vox. Véase Valencia, estamos hablando de derogaciones y cambios de leyes tan importantes como la de la memoria histórica. Estamos hablando de sacar de las cunetas a los fusilados de la guerra civil del bando nacional que dio el golpe de Estado, el golpe militar. Y esto son leyes que se han hecho siempre desde el gobierno progresista. Y al Partido Popular nunca le ha interesado la memoria democrática. Prefieren que sigan enterrados ahí en las cunetas, porque fueron ellos, claro, fueron sus antecesores los que ejercieron, digamos, esta barbarie. No nos olvidemos, eso es una realidad absolutamente impepenable. El Partido Popular es el hijo de Alianza Popular. Y Alianza Popular la creó y la fundó un ministro franquista que se llamaba Fraga Iribarne, del cual se atestigua que firmó penas de muerte. Sí, no. Y la parte que te quería, o sea, ese es un lado de la coordinación que pueden haber en todo este tipo de cosas, pero sabiendo que viste a Sarah McBride hace unos días, me encantaría saber de qué hablaron, o sea, aparte de lo que me dijiste ahorita temprano, algo te llamó la atención de ella. Obviamente ella está haciendo más o menos lo que tú hiciste, entrando al Congreso con la primera mujer de género, entonces me gustaría saber qué viste ahí, qué te pareció. Lo primero era mandar un mensaje, hay que mandar un mensaje de que estamos unidas. De que estamos unidas y que tenemos que ocupar todos los espacios. También vi a una diputada alemana que está en el Parlamento alemán, que estuvo en el World Pride, Niki, no me acuerdo del apellido, pero es de los Verdes, y el mensaje de la unión, de la conexión, de las políticas en conjunto. Llevo diciendo mucho tiempo de que juntas, juntos y juntes somos legión, somos imparables y somos invencibles. Entonces era poderme encontrar con Sarah McBride, me hacía mucha ilusión, sobre todo porque el referente que es en Estados Unidos. Y desgraciadamente salta a la fama porque hacen una ley ad hoc para humillarla los republicanos en el Capitolio, para impedirle que el acceso a los cuartos de baño de todas las mujeres, como si ella no fuera mujer, creándole como una apartheid. Volvemos a lo del pasaporte. El pasaporte es humillar. Esto vuelve a ser humillar. Se quiere humillar. Hay malo, hay maldad. Entonces es cuando te das cuenta que realmente son seres oscuros.
Entonces hay que combatirlos. Hay que combatirlos de la mejor manera que sabemos. Y la mejor manera que sabemos es justamente lo que quieren las terfas, los terfos, la derecha, la extrema derecha, tratar de impedirnos. Y es nuestra visibilidad, es nuestra presencia. La visibilidad es lo que nos hace invencibles. Estamos aquí y tenemos todos los derechos que tenemos por haber sido visibles. Si no hubiésemos sido visibles, sin una Martha P. Johnson, sin una Silvia Rivera, sin tantas y tantas y tantas a lo largo de toda la historia, ¿tú te crees que hoy tendríamos el derecho al matrimonio igualitario? ¿Tendríamos el derecho a cambiar nuestra documentación? Sí, hay una máxima del periodismo, de lo que no se habla, no existe. Y si tú no hablas de algo, pues no existe un problema y no hay problemas que solucionar. Por lo tanto, eso que nos quieren impedir, porque si te das cuenta, no les molestábamos cuando estábamos en las esquinas. No les molestábamos cuando estábamos prostituidas. No les molestábamos cuando nos automedicábamos nosotras mismas las hormonas y poníamos en riesgo nuestras vidas. ¿Sabes cuándo les molestamos? Ahora que hemos sacado cabeza. Ahora que estamos en los parlamentos, que estamos en el Senado, que podemos plantarle cara, que si hace falta gritarles se les grita, hasta que se revuelvan en sus asientos. Ahora es cuando les molestamos, cuando hay capitanes de avión, cuando hay azafatas, cuando hay profesoras en las universidades, aquí en España y en todo el mundo. Les molestamos cuando hemos ido ocupando todos los espacios de esta sociedad, porque realmente no les molestábamos en esas esquinas, cuando venían a asesinarnos, cuando venían a escupirnos, cuando venían a humillarnos, cuando nuestros padres nos echaban de nuestras casas. Ahí no les molestábamos. Ahora que hay una corriente de padres y madres defendiendo a sus hijos, ¿qué hacen algunos estados en Estados Unidos? Amenazarles con retirarles la patria y la custodia de esos hijos, de la patria potestad de esos hijos, si les ayudan en su tránsito como hombres y mujeres trans o personas no binarias trans. Esto es lo que no quieren y es lo que están tratando de impedir a toda costa. Pero resistiremos. O sea, el grito de guerra es increíble cómo atravesó el planeta. No, volveremos a los márgenes. La rabia, el coraje, la furia de rebelarnos. Y al final lo que yo pensaba aquí en el sofá, en mi casa, viendo una película, en Netflix o lo que sea, el por qué esas noches antes de acostarme, al final resulta que no era yo la única que lo pensaba. Al final lo estaban pensando en Indonesia, en Samoa, en Mauricio, en Australia, en Alemania, en Argelia, en Turquía. Te nombro todos estos países y muchísimos más, porque de todos he recibido mensajes privados de cuando han visto ese vídeo traducido a más de 7 idiomas. Pero es la conexión, lo que nos une. Hay algo vertebral que nos une a todos y todos. Precisamente ahí es donde tenemos que elevarnos. ¿Lo vimos esta semanita pasada en Hungría? Mira, mira al impresentable de Orbán, al cerdo de Orbán, que pretende impedir la manifestación, hace una ley para impedir que va a llevar a la cárcel. Puede llevar a la cárcel a cientos de miles de personas. No, se te va la boca, se te va la fuerza en ello. El famoso efecto Streisand. Que no quería. Toma, 3 platos. No, una pregunta que te iba a hacer era ¿cómo combatimos la transfobia? Me encantó lo que me dijiste ahorita de la visibilidad, es lo que realmente cura eso. Bueno, entonces te quiero preguntar yo como aliado, ¿qué podemos hacer los aliados para ayudar a la comunidad trans? Estar, apoyar, reivindicar, acompañar en este camino como hemos estado toda la vida. O toda la vida o hemos conseguido porque sabemos perfectamente que Stonewall lo empezaron, que no empezaron, maricas locas, trans, etcétera, etcétera, pero luego pasó a ser el Power Gay. Sí. Y las hermanas trans a freír chuchanga a las últimas de la manifestación, ¿no? Pero hemos hecho
digamos, estos indecentes y estas indecentes de las TERFas, de las aliadas, de la JK Rowling, etcétera, etcétera, han pretendido, en su descaro, intentaron hacer un empuje de crear un colectivo LGB que sacara la T. No, intentaron ahí cuentas y todo, Federación LGB, a ver si conseguían. Pero lo estamos viendo en Estados Unidos. Sí, en el gobierno cambiaron. Parques nacionales de Estados Unidos, el de Stonewall, que está considerado un parque nacional, han retirado las imágenes de Silvia Rivera y Marta Peñoso. Esto es un atentado a la inteligencia, pero es un atentado a la memoria. Memoria democrática, hacemos el agravio comparativo en España. ¿Qué es lo primero que hacen? Intentar deslegitimar y borrar o cambiar las leyes de memoria democrática y darle carta de naturaleza a los dictadores y al bando que organizó, que creó un levantamiento civil, un golpe de Estado, ponerlo en el mismo lugar de las víctimas. O sea, es que es una vergüenza. Victimarios y víctimas en el mismo paquete. Total. A mí me parece, tú sabes esto, tú eres historia, tú sabes eso, estás consciente de eso, asumo. Tú sabes cómo te vemos el resto de nosotros. O sea, tú eres, hoy que venía para acá, no puedo creer que te estoy conociendo y que estoy acá contigo. Eres una figura histórica y que vas a quedar en los libros de historia. O sea, yo soy consciente de que es la lucha diaria. Y yo te quiero preguntar eso, porque, para que sepas, pasé toda la madrugada, no puedo dormir porque venía para acá y estuve escuchando tu libro. Y voy por toda la primera parte. ¡Wow! ¿Qué vida has tenido? ¿Qué te mantiene luchando? Porque, o sea, yo con una de tus peleas ya estuviste, o sea, yo te admiro, o sea, me parece increíble. Hay algo que se activa, yo lo hablo muchas veces, es la resiliencia. Yo descubro que soy resiliente sin saber qué es la resiliencia. Hay algo que se activó en mi cerebro ya con 19, con 21 años, con 18 años y casi con 17. Ya fuera de casa. Es cuando te empiezan a pasar las cosas negativas, tú eso lo recolocas y aprendes una lección de lo aprendido y te quedas con lo positivo. Pero esto se activa de una forma inértica en el cerebro, no por inercia. Si no, no estaríamos aquí. Luego, décadas más tarde, esto es algo que se vuelve natural en mí, ¿no? O sea, resiliencia sistemática. Décadas más tarde, pues una vez, es que me acuerdo, siempre lo digo, fue el primer AVE que se hizo Madrid-Barcelona. Yo ya dejé de coger aviones a Barcelona porque mientras hubiese un AVE que tardaba más o menos igual, tren de alta velocidad, y me voy leyendo una revista muy interesante, una revista que se llama Muy Interesante, que son todas, ¿verdad? Y un artículo de un estudio que se había hecho en India de personas que estaban predestinadas, digamos, a morir jóvenes, mal, o sea, fatal, porque eran de las castas inferiores y estaban predestinados a tal. Y de esas 500 que se hizo ese estudio, esa valoración, aquellas personas que salieron adelante. Y los secretos por lo que salieron adelante, familia, amor, otra cosa, pero había algo muy indicativo, que es todo lo negativo que se iba apreciando en la vida, esto lo iban reconvirtiendo, iban sacando, iban colocando, iban recolocando. Y es que, entonces de pronto me comienzo a ver dibujada. Digo, hostias. Yo pensaba que esto lo había inventado yo y esto es algo intrínseco al ser humano que desgraciadamente no todo el mundo le llega o no todo el mundo lo sabe aplicar, porque hay gente, por desgracia, vuelvo a repetir, que se quedan por el camino porque se quitan la vida. Yo hubo un momento de mi vida que pensé quitarme la vida seriamente, con 21 años, 23 y a los 24 y ahí lo solvento. Y a partir de ahí, fíjate, yo he tenido situaciones que como ya supe, ¿ves? Resiliencia, como ya supe cómo se puede caer en una depresión, cuáles son los pasos del proceso, supe lo que es llegar al fondo de ese pozo donde todo resbala y ya no puede salir, y cómo consigo tirar una cuerda hacia arriba
y salir de ese pozo y enfrentar de nuevo la vida. O sea, la resiliencia es que sé cuál ha sido todo ese proceso, que cuando se me han presentado luego a lo largo de mi vida otros tantos, lo he frenado antes de caerme resbalando, digamos, por ese precipicio. Y desgraciadamente hay gente que no ha podido hacerlo, no ha encontrado la fórmula y se ha terminado quitando la vida, que por desgracia tenemos uno de los más altos índices de suicidio en el colectivo LGTBIQ+, y específicamente de las personas trans. Sí. Tú eres para muchos un icono, como te dije. ¿Quién es tu icono LGBTQ? Puedo hablar de Pedro Cerolo. Compatriota mío, venezolano. Venezolano, puedo hablar de Pedro Cerolo. Sí, claro. Puedo hablar de todas aquellas personas que en definitiva dieron la cara por nosotras, de quien fueron espejos, como pudo ser Marsha P. Johnson, claro. Silvia Rivera, sin conocerla, Sonia Rescalvo, que fue la primera mujer trans aquí no asesinada, pero que su asesinato por grupos de neonazis supuso la primera condena por cuestión de expresión de género y de orientación sexual, que fue en Barcelona. Y tantas amigas, o sea, yo me he agarrado a toda la gente que ha luchado, a toda la gente que ha desafiado el sistema. Porque no te olvides una cosa, venimos de una época donde no había referentes. Claro. No había referentes y no había internet. Y no había futuro. Es que nos parezca increíble que todo esto está aquí de toda la vida. Esto no está de aquí de toda la vida. Esto empezó y antes de esto no había nada. En los años 60 no existía nada de esto. Es una obviedad. En los años 60 no existía absolutamente nada de esto, ni existía información. Estamos hablando de los años 70, hasta que muere el dictador. Aquí en España había una férrea censura. La única información que yo tenía en la biblioteca municipal de mi pueblo era un diccionario médico donde hablaba de homosexual, una enfermedad, una desviación, un trastorno mental. Entonces, claro, tú te ves ahí. Yo empiezo a ver personas trans cuando voy a estudiar arte dramático y declamación a la capital, con 16, con 15 años. Entonces veo a las primeras personas trans que con tratamiento hormonal han modificado su cuerpo. Y ahí comienzas a tener un horizonte. Luego, la primera, digamos, referente para mí aquí en España fue Viviana Fernández. Por una cuestión que nos llevamos 5 años. Ella es 5 años mayor que yo y yo ya salgo de mi casa. Me acuerdo perfectamente, yo salgo de casa como el 10 de enero del 77, en junio estaba viendo una película de Vicente Aranda, Cambio de sexo, con Victoria Abril y Viviana Fernández. Entonces seguía siendo prostitución o espectáculo, pero había una vía de salida y yo me sentí reflejada en esa niña que deja el pueblo. O sea, hoy la ves y es una película de topicazos que te mueres. Pero en ese momento fue como un refugio. Por lo tanto, los referentes son todos los que han ido avanzando. Y si me hablas de otro tipo de referente, no me digas por qué. A mí Liz Taylor, Liz Taylor es una cosa que con 16, 17 años se la tenía como referente de belleza también, pero como referente de inconformidad, de revolucionaria, de friendly, todo su sistema de vida en sí mismo, todo su sistema de vida en sí mismo, pasarse por allí mismo, todo con no sé cuántos maridos, amantes, y luego al final de su vida, el apoyo cuando la gente se estaba muriendo de SIDA, porque la gente se moría de SIDA, hay que informar. No el VIH, VIH se puede convivir con VIH y perfectamente, pero la gente se estaba muriendo de SIDA cuando no querían atenderlos ni llevarlos a los hospitales, cuando morían como perros abandonados solos. Ahí sale Liz Taylor a apoyar ese movimiento. Si ya era para mí un símbolo de belleza, de actitud, de guerra, y de pronto es una campeona
que es Conciencia, claro, amiga íntima de Rock Hudson, pues bueno, pues ahí Liz Taylor también, pero es que pues nos podemos remontar a mucha gente. Bueno, como mi última pregunta que te quiero hacer es una pregunta no tan convencional para ver ¿qué pregunta nunca te han hecho que quisieras que te hicieran? Ay, qué cosas, por Dios. Porque no me han dicho que quisiera. Yo es que a tu pregunta que luego está la virtud para no responder, pero sí te quiero decir una cosa. Dígame. Yo se la colé a Trump. A ver, yo te voy a contar mi experiencia. A ver. Todo el mundo está un poquito acojonado con esta cosa de entrar en Estados Unidos, que no es ninguna tontería, ¿eh? No es ninguna tontería. Que si había habido una casilla, que tú tenías que meter y cambiar el sexo biológico, que a mí me encanta esto, biológico, como si no fuésemos biológicas, como si esto hubiésemos nacido en una higuera y pasa la gente, coge las trans y las va metiendo en una cesta, venga, vamos a criarla, que son bebés probetas, ¿no? Biológicas somos absolutamente todas, ¿no? Pero esta gilipollez de las biológicas, ¿no? Entonces yo hago mi todo estupendamente, meto mi pasaporte, mi cambio de documentación, fíjate, hace cerca de 20 años, con la ley española, partida de nacimiento, literal, todo, toda la vida. Y había algo en inglés por ahí, no había casilla específica, pero había algo. Si usted tiene un sexo biológico distinto al de nacimiento, tiene que cambiar los datos en el pasaporte. Y digo, Trump, por aquí que te vi. Yo hice mi todo, yo entré en Estados Unidos divinamente, como quien soy, o sea, soy una mujer trans para más detalles, pero soy una mujer y mi pasaporte dice mujer y mi pasaporte es de la ley española. Y tú, sin vergüenza, no puedes modificar mi pasaporte porque la ley internacional te lo impide. Esto de entrada, porque a las dos diputadas brasileñas, a Duda y a Erika, se lo hicieron en el consulado y le modificaron el sexo, pusieron sexo biológico. Yo le aconsejé a Duda que me escrito algunas cosas con ella, le dije, esto lo tenéis que llevar a la Corte Internacional. La legislación internacional impide que un país modifique las leyes de otros. Claro. Pasó aquí en España cuando era el matrimonio igualitario. Cuando era el matrimonio igualitario, digamos, un colombiano se casaba, un venezolano se casaba con un español, el matrimonio era legal aquí en España. Pero cuando iban a Venezuela o iban a Colombia, en aquel momento no existía matrimonio. Tú no puedes obligar al país, si no tiene una legislación del matrimonio igualitario, a que la tenga. Claro. Por lo tanto, el matrimonio no tenía ninguna validez en los países que no tenía validez. Y lo que ha hecho este señor con esta norma, con este decreto, coste $0, os vuelvo a repetirlo, ha sido infringir una ley soberana del país de Brasil y ha modificado el documento, un documento de identidad, lo ha modificado. Esto realmente tiene que llegar a la Corte Internacional. En una palabra, a Estados Unidos entró Carla. Por mucho que te moleste. Bueno, Carla, gracias por tu tiempo. Ya podemos empezar a celebrar el Día de la Marcha de Orgullo aquí en Madrid. Y esto es un sueño, Nini, es un sueño. Yo aquí con el José. Digo, que de pronto de la noche a mañana un día todos empiezan tú. Y yo dije, ¿y este? Y claro, me hacía gracia. Y entonces TikTok debió de entender que a mí me hacía gracia. Y yo era abrir TikTok, ¡pumba! Y claro, o sea, tú te regodeas, ¿sí? Pero está bien visibilizar, ¿ves? Eso también es visibilizar a esos insolidarios que creyeron que a ellos no los iban a tocar, pero que a sus hermanas no les importaba que les tocaran. Yo la cuestión lo veo como que en Estados Unidos ahorita estamos en un momento grave y hay que pelear el fuego con el fuego y eso es lo que hay que hacer. Muy bien. Adelante. De frente siempre.
Gracias por el tiempo. Bueno, espero que hayan disfrutado esa entrevista. De verdad que Carla Antonelli es una figura histórica y para mí fue un gran honor haber pasado un tiempito con ella. Y algo que también les recomiendo es que vayan ya a leer o a escuchar el libro de Carla Antonelli que se llama La Mujer Volcán y de verdad que es increíble. Yo lo leí y me pareció, me consumió totalmente porque es una historia increíble, es muy inspirante y ver por todo lo que ha pasado ella y que ahora es una senadora de España es una cosa que de verdad me parece muy positiva y optimista, así que les agradezco, les recomiendo que vayan a escuchar ese libro. Está disponible en audio en todas las plataformas como Spotify, por ejemplo, y es narrado por Lola Rodríguez, que estuvo en la serie Veneno, para los que saben de ese mundo. Así que de verdad que se los recomiendo muchísimo.